Bien, hermanos, el tema que me corresponde, como les decía, es las pruebas de la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en pruebas, nosotros regularmente asociamos el asunto con conceptos a los que estamos expuestos con normalidad. De hecho, tendemos a ver las pruebas como algo negativo, ¿no? Ya el simple hecho de estar cursando algún año escolar y saber que viene el tiempo del examen, ya lo empezamos a asociar con estrés, con hay que estudiar más, hay que divertirse menos, ya no me van a dar permiso de salir mis papás porque ahora quieren que estudie y dependiendo de cómo salga en la prueba, es si vuelvo a ver la luz del sol o si ya nunca la vi, ¿no? Nosotros asociamos las pruebas a la ausencia, o más bien asociamos la ausencia de dificultades al bienestar. Y entonces llegamos a decir, bueno, si no tengo problemas estoy bien, cuando tengo problemas estoy mal. Estoy bien en casa cuando tengo una plática con mi esposa y me dice a todo que sí, ¿no? O estoy bien en casa cuando le digo al marido que hace falta comprar tal y tal y ni pregunta cuánto es, sino que de repente saca el billete más grande de la cartera. No hay que explicarle, no hay dificultad, no hay que convencerlo de que hay que pagar tal y cual. Y entonces nosotros empezamos a decir, pues esta es una buena vida, ¿qué problemas tengo? ¿Qué pruebas tengo? ¿No? Estamos bien en el trabajo cuando el jefe se agrada de todo lo que hacemos, cuando los compañeros son trabajadores y entonces así como uno lo es, pues se va repartiendo toda la carga de trabajo. En nuestras iglesias también, ¿no? Cuando no hay hermanos con los cuales tenemos que lidiar, todos son maduros, todos andan conforme a la palabra, conforme al Espíritu, no hay problemas que resolver, no hay disciplina que aplicar, ¿no? Y decimos, estamos bien porque no hay problemas, estamos bien porque no hay aflicciones. Cuando el creyente vive bajo esa lógica, su bienestar espiritual entonces se deriva de la ausencia de problemas y piensa que mientras menos problemas tenga, es un creyente más pleno y más realizado. Y por el contrario, si vienen muchas dificultades, entonces nosotros vamos a pensar que somos unos creyentes desdichados. Tengo demasiados problemas como para ser un hijo de Dios, ¿no? El problema de este pensamiento, y que es más frecuente de lo que pensamos en nuestras vidas, es que nosotros vamos enfrentando las diferentes circunstancias que vienen por delante, no como lo que la Biblia nos enseña que son y no con el propósito con el que el Señor quiere que las enfrentemos. Incluso en algún momento las dificultades nos podrían hacer pensar que Dios nos tiene descuidados, que en la lista de todas esas ovejas y todos esos hijos que el Señor tiene que cuidar, pues ya de estar en el fondo, porque el Señor está ocupado con mi hermano, yo veo que no tiene problemas, le va bien en todo, es el preferido del pastor, ¿no? Y digo, ese sí está el Señor cuidando de él y yo no, de mí no me está cuidando el Señor y digo, ¿qué habré hecho para merecer este trato? ¿No? Muchas veces esa incomprensión de los momentos de prueba se deriva de que nos fue predicado un evangelio que yo llamo un evangelio ligero, ¿no? Ese famoso televangelio que muchos lo veíamos aquí, los que somos de Veracruz, cuando pasábamos por Díaz Mirón, que parece más eslogan de clínica, ¿no? O parece más eslogan de una religión falsa que dice pare de sufrir. Pareciera que eso es lo que tiene que sucederle a los cristianos cuando ponen su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que eso es el Evangelio. Y cuando nos damos cuenta de que la vida cristiana no es eso, cuando nos damos cuenta de que la vida cristiana tiene también sufrimientos, pero son unos sufrimientos que tienen un propósito eterno, de repente nos decepcionamos. Me preguntaba una amiga de mi esposa en algún momento en el que nosotros estábamos viviendo algo al interior del hogar y me decía, ¿qué le puedo decir? Ella era misionera en otro país de Europa. ¿Qué le puedo decir a la gente de allá? Porque ellos al primer problema que tienen ya no quieren seguir siendo cristianos, ya no quieren seguir yendo a la iglesia. Y lo que yo le decía es, pues predíquenle el evangelio como es. No necesitas inventarle otra cosa, no necesitas darle alguna otra receta. Solo predícales el evangelio como es, lo que la Biblia dice que es el evangelio, lo que Jesús dijo que era seguirle a él. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio, muchas veces nosotros presentamos a Cristo y no presentamos esa parte y esa verdad que vemos en la Escritura en Mateo cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿no?
tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Y nosotros entonces asociamos la ausencia de problemas también a un bienestar con Dios. Y un evangelio que no es el de la Escritura, que no es el verdadero evangelio, a una oferta que Dios hace para aquellos que ponen su confianza en Cristo, que implica la solución de todos los problemas, pues si no mágicamente, religiosamente. De alguna manera Dios va a acabar con todo, pero problemas yo no voy a tener porque yo estoy bien con Dios. Es cierto que nos despojamos del más grande problema que tenemos, que es nuestra enemistad con Dios. Ese problema se acaba cuando nosotros venimos al Evangelio, pero no se acaban todos los demás. Seguimos siendo los mismos después de que creemos en el Evangelio, en el sentido de en dónde nos encontramos, las circunstancias que vivimos, lo que cambió está dentro de nosotros. Y en lo que ese Evangelio va operando y va cambiando nuestro ser, va a tomar un tiempo. Ciertamente van a disminuir los problemas, incluso van a cambiar el tipo de dificultades que enfrento, pero eso va a llevar un proceso. Así que yo te quiero compartir 5 verdades que yo veo aquí en Primera de Pedro 1, 3 al 9 acerca de la prueba. 5 verdades que creo que van a animar tu vida para que puedas enfrentar la prueba de una manera distinta. Y la primera de esas 5 verdades es que las pruebas son inherentes al carácter de Dios. Primera de Pedro 1:6, fíjate cómo dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y cuando tú lees y dice, ahora por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos, entendemos que no es algo que nosotros decidimos, que no es algo que está en nuestra esfera de control. Alguien más está tomando las decisiones. Alguien más decidió que yo necesitaba ser probado, que mi fe necesita ser probada. Y ese alguien, para nuestra bendición, para nuestro consuelo y para nuestra esperanza, ese alguien es Dios. Fíjate qué dice el Proverbio 17:3. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Fíjate cómo, primero, las pruebas son inherentes al carácter de Dios. Dios no nos prueba por quiénes somos nosotros, nos prueba por quién es Él. Él se place en probar a sus hijos, Él se place en probar y en poner bajo fuego la fe de sus hijos. Fíjate, Éxodo 16:4. El pueblo de Israel tiene hambre, necesita alimento porque están caminando en el desierto. Y fíjate qué es lo que hace Dios. Éxodo 16:4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fíjate qué interesante. El pueblo tiene hambre. Yo sé que tú, cuando tu hijo tiene hambre y te dice, oye mamá, tengo hambre, pues tú le vas a servir el plato, le vas a limpiar la silla, le vas a dar cubiertos limpios y le vas a decir, come. No le vas a decir, a ver, hazme 20 flexiones aquí y corre 20 minutos y si pasas, vamos a probar tu corazón a ver cómo está cuando comes. No, simplemente le sirves y que se deleite en comer. Qué interesante es que Dios les dé de comer, pero que diga, voy a probar su corazón. ¿Cómo lo prueba? Restringe. ¿Cómo pueden ellos acceder a ese alimento? No los deja tomar todo el alimento que quieren. Les dice, van a tomar una vez al día, la porción de cada día. Dios pudo haber hecho en su soberana voluntad y en su poder un maná que durara más que el enlatado, ¿no? Que durara más que todo lo que los alimentos comúnmente duraban. Y aún así Dios decide hacer un maná que si no lo recoges ese día y si no te lo comes ese día, al otro día ya no está, ya no sirve. ¿Por qué? Porque Dios quería probar, ¿sí?, el corazón de su pueblo. Fíjate en Éxodo 20:20. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y otra vez ahí está la palabra, para probarlos. Y tú dices, ¿en qué escenario está sucediendo esto? Está Dios revelándose al pueblo de Israel. Está allí su presencia en el monte Sinaí, una presencia que es majestuosa, pero que también es atemorizante. Les está dando las leyes a través de Moisés. Los acaba de sacar de Egipto. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios al manifestar esa presencia con toda esa exuberancia de santidad y de poder? Está probando el corazón de sus hijos. ¿Y cuál es el propósito de eso? Poner sobre ellos su temor para que no pequen. Mira Jueces 3, versículos 1
y 4. Recuerda cómo Dios manda al pueblo de Israel a tomar Canaán y les da instrucciones claras. Nadie debe de quedar en la tierra. Esta tierra tiene que quedar desierta, tiene que quedar limpia. Todos los habitantes que están allí tienen que salir. ¿Por qué? Porque es parte del juicio que yo traigo a todas esas naciones. Han hecho todo lo que han querido, ¿sí? Han pecado contra mí de todas las maneras posibles, y el juicio que yo traigo es que ustedes van a conquistar la tierra, la van a limpiar de ellos y entonces habitarán tranquilos allí. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Pues no hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? De repente empieza a ver con algún tipo de interés no piadoso a las naciones que estaban allí y las va dejando a las mujeres, las toman por esposas, va dejando a sus ídolos, los toman como sus propios dioses. Y fíjate que dice Jueces 3:1, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Fíjate qué interesante, y ahí está la soberanía de Dios. Es Israel el que desobedece, pero es Dios el que deja las naciones. Y fíjate, dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y el versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Fíjate qué maravilloso es Dios, que aún utiliza esa desobediencia de Israel para probar su corazón. ¿Sí? Va a decir el pasaje allí, incluso para instruir a los más jóvenes que no conocían la guerra, para que supieran cómo pelear. Dios lo va a utilizar porque Él puede hacer eso. Aunque no era su voluntad, Dios puede hacer todo lo que quiera hacer y no va a transgredir nunca sus planes, nunca va a transgredir su santidad. Pero fíjate cómo Dios está allí usando al vecino incómodo y pagano para que sea evidente si Israel es igual de incómodo y pagano que ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un dolor de cabeza similar, ¿no? Y decimos, bueno, el Señor no me ha querido mover a mí a Costa de Oro, ¿verdad? Pero que se lleve a mi vecino. Ya si no me quiere dar la casa grande y con alberca, que se la dé a él y yo ya estoy tranquilo. Y ahí está el vecino, ¿no? Como determinación, como decreto de Dios, ¿para qué? Para probarnos. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con Israel en ese momento. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que ese Dios que se reveló a Moisés como yo soy el que soy, es en su persona un Dios que usa las pruebas en ejercicio pleno de su soberanía y conforme a sus determinaciones eternas, a fin de revelar el corazón del hombre al propio hombre, garantizando un tratamiento acorde a sus obras. Voy a tratarlos dependiendo de qué encuentre en su corazón cuando lo pruebe, que los caminos que yo encuentre cuando los pruebe. Hermano, la prueba no le revela nada nuevo a Dios sobre tu corazón. Él ya conoce el corazón que cada uno de nosotros tiene de extremo a extremo, del centro hacia afuera, de afuera hacia adentro. El mayor beneficiado de las pruebas es el propio hombre, que observa con claridad las inclinaciones de su corazón a fin de poder clamar con angustia en el día de la prueba, para que Dios complete lo que le falta de fe, de santidad, de obediencia, de adoración, de dependencia, de humildad, de mansedumbre. ¿Cuántas veces eso es lo que hacen las pruebas? Humillarnos de tal manera que decimos, Señor, solo en ti, solo por ti. Y entonces cuando el corazón contrito y humillado clama pidiéndole a Dios lo que Él ya sabe que necesitamos, Él es glorificado por habernos regalado la prueba como medio de contraste para hacernos manifiesto cuál es el estado de nuestra fe. Así que meditemos que si las pruebas son inherentes al carácter de Dios, entonces son inherentemente buenas y beneficiosas para el hombre sobre el cual Él derrama su gracia. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que primer punto, las pruebas son inherentes al carácter de Dios. Pero segundo punto, las pruebas son innatas a la condición de renacidos. Fíjate cómo dice allí el versículo 3, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿De quién está hablando el versículo 6 cuando dicen, lo cual se alegran aunque ahora tengan que ser afligidos por diversas pruebas? ¿De quién habla? De esos renacidos. Fíjate cómo estas pruebas que nosotros vemos aquí en el versículo 6 son innatas a la condición de regenerados, de renacidos. Y eso es bien interesante. Es bien interesante ver cómo el Señor, una vez que nos toma y que nos hace nuevos,
no nos hace nuevos con esa perfección que quisiéramos, como predicaba nuestro hermano Homero ayer, en ese pensamiento que él tenía de joven, decir, bueno, si ya me limpió, ¿por qué no vamos directamente a la gloria? No, porque hay una misión, hay un trabajo que hacer aquí, hay un testimonio que dar respecto a la obra de Dios en nuestra vida, respecto al sacrificio de Jesucristo, y yo no lo puedo dar si sigo siendo como soy. Yo no lo puedo dar, ¿sí? Con todo lo que ese mensaje implica si algo no cambia en mí. Fíjate, el Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fíjate qué interesante. ¿A quién se asocia la prueba? Dice, Jehová prueba al justo. ¿A quién se asocia el aborrecimiento, ese odio que Dios tiene por el pecado y por el pecador? Al que hace violencia, al que es malo. Dios no prueba los corazones para ver cuál de ellos merece su gracia. Las pruebas vienen después, una vez que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, ha puesto tendón sobre nuestros huesos, carne sobre nuestros tendones, piel sobre nuestra carne, y una vez que el cuerpo vuelve de la muerte a la vida, entonces ha llegado el momento de probarlo. Porque la prueba no es regenerativa, la prueba es formativa. Por tanto, y dado que las pruebas son innatas a nuestra condición de renacidos, de seres regenerados, estas no solamente son una providencia de Dios, sino que evidencian nuestro estado de gracia cuando ellas nos conducen a una devoción más profunda a Dios. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque estoy siendo probado. Es ese testimonio de estar siendo probado y de decir, ¿cómo sé que nací de nuevo? Pues porque mi fe está siendo probada todo el tiempo. Estoy necesitando ejercitar esa fe con mayor dependencia a Dios, con mayor convicción en lo que la palabra me enseña, y eso me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Así que la próxima vez que te asomes por la mirilla de tu casa, veas que la prueba viene sin el menor titubeo, no salgas corriendo para tratar de escapar de ella. Mejor cae de rodillas, agradece a Dios, porque si no fuera por su maravilloso plan redentor, esas pruebas no vendrían a ti. Si no fuera porque has sido hecho una nueva criatura, esas pruebas no vendrían a ti. Si no es por ese afecto del Padre, ese afecto amoroso, electivo a través de Jesucristo, no tendríamos que estar viviendo pruebas. Ahora, no digo que no estaríamos sufriendo, pero no estaríamos viviendo ese tipo de pruebas. Entonces, fíjate qué bendición es ser probado. Cómo las pruebas nos transportan a otro tipo de experiencia de vida. Ya no sufro porque la vida implica sufrimiento, ya no es el destino el que me hace sufrir, ya no es la mala suerte. Ahora es Dios haciendo su obra perfecta en nosotros, conforme a su voluntad, en sus tiempos y a su manera. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, sea purificada y crezca en valor. Hermano, glorifica a Dios, porque cuando escribí este sermón, 7.9 billones de personas habitan en el mundo en este momento, y a Él le ha placido derramar su amor abundante sobre ti por medio del costosísimo precio de la sangre de su Hijo, para que en vez de recibir el castigo que mereces por tus pecados, recibas la gracia que Él te da por su misericordia. Y esa multiforme gracia de Dios viene acompañada de pruebas. Así que si te vas dando cuenta, no son tan malas las pruebas. No es malo ser probado, no es la peor versión de mi vida vivir bajo el ataque de las pruebas, bajo las aflicciones. Entonces las pruebas son inherentes al carácter de Dios, las pruebas son innatas a la condición del renacido, pero además las pruebas son incidentales en la consecución del gozo. Fíjate, primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, las pruebas no son accidentes de la vida. Un Dios que emplea las pruebas como medio de perfeccionamiento no trivializa la necesidad de pruebas. No es así como cuando la maestra agarra los exámenes y saber quién pasa y quién no los avienta y el que le tocó caer ni modo reprobó. No es así como Dios distribuye las pruebas. No es como que diga, este lo veo muy tranquilo, ahí le va la prueba. No.
Todo el Señor lo ha planeado, todo el Señor lo ha determinado por el bien de nuestras almas, porque el Señor quiere que nuestro gozo crezca. Las pruebas no son accidentales, las pruebas son incidentales. Tienen un propósito y ese propósito incide directamente sobre nuestra capacidad de gozarnos. Y fíjate lo hermoso de la pintura que está aquí trazando Pedro. Fíjate cómo, si observamos con detenimiento, Pedro está tocando en esta introducción de su libro dos eventos que son gloriosos, dos eventos que se erigen dentro de toda nuestra vida como montañas a las cuales nosotros podemos voltear, y una de ellas está en el pasado. Y cuando nosotros volteamos a ver esa montaña, podemos encontrar en el ápice de ella, en la punta de esa montaña, la obra redentora de Cristo en el Calvario, donde el consenso trinitario de redimir al hombre a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, se perfecciona por la obediencia voluntaria del Cordero sin mancha. Y es allí donde nacimos a una esperanza viva. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué te alegras? En que fuiste renacido. En que fuiste traído de muerte a vida. Y en que aún después de renacido dice que Dios te está guardando por el poder mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Fíjate cómo está allí erigiéndose esa hermosa montaña donde nosotros volteamos hacia atrás y vemos, ese es el día en el que nací de nuevo. Pero si nosotros vemos hacia adelante, se levanta otra montaña más, una montaña igual de imponente, donde se vislumbra el reinado absoluto del Mesías. Ese Mesías, ese Cristo al cual nosotros amamos y adoramos y cuyo regreso significa la plenitud de nuestro gozo. Y es lo que vemos allí en el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y entre esas dos montañas, la montaña de nuestro renacimiento y la montaña de nuestra glorificación, yace un valle. Y ese valle es nuestra vida, que es efímera y es corta. Ese valle es a veces un valle de pastos delicados, como dice el Salmo 23. Otras veces es un valle de sombra de muerte. Pero nosotros no podemos caminar por ese valle y dejar de apreciar esas dos montañas que están allí. Esas dos montañas que causan nuestra alegría, que sustentan nuestro gozo. Sin esas verdades presentes, la redención y la glorificación, caminar a través de las pruebas sería un martirio sin fin y un ejercicio vacío. ¿De qué me serviría la prueba si no tengo nueva vida? ¿Y de qué me sirve la prueba hoy si no voy a alcanzar la vida eterna? Así que entre una montaña y otra, una verdad y otra, un gozo y otro, sabemos que las pruebas y sus aflicciones son temporales, pero el gozo no lo es. Yo no traigo un poco de gozo a mis pruebas. Más bien, la perspectiva que nos da Pedro es que a mi gozo vienen aflicciones temporales cuando soy sometido a pruebas. Y eso cambia todo el escenario. Por eso digo que las pruebas tienen que incidir en el gozo, porque yo tengo que ser consciente de que siendo probado, ¿sí?, de que siendo sometido a prueba, porque ese es el afecto de Dios, porque eso es lo natural para los que somos nacidos de nuevo, porque yo tengo dos esperanzas, una en la que nací de nuevo y una en la que voy a ser glorificado, es necesario que sea probado. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, si tú aíslas Santiago 1:2 de primera de Pedro 1, tú puedes decir, bueno, lo que está diciendo Santiago es, pues cuando estés en prueba, esfuérzate todo lo que puedas para tener algo de gozo. Entre todas las aflicciones, ahí ábrele un espacio al gozo, porque necesitas encontrar ese gozo que es supremo, ese sumo gozo, cuando te halles en diversas pruebas. Pero si tú juntas lo que dice Santiago y lo que están diciendo Pedro, ¿sí?, tener sumo gozo en el tiempo de la prueba no es otra cosa más que mantener el gozo constante que inició en el día de mi nuevo nacimiento y que será completo con la esperanza del día en el que Cristo se manifieste. Ese es el gozo durante las pruebas. No es rascarle a ver dónde encuentro el gozo para esta prueba. El gozo está allí. De lo que se trata es de quitarnos ese velo, de quitarnos esa idea de que la prueba es mala, de vivir la prueba como sufrimientos y verla más como un proceso a través del cual Dios quiere hacer algo en nosotros. Y entonces decir, el gozo así ahí está. Que la aflicción no me esté dejando verlo no significa que el gozo se fue. ¿Qué tengo que hacer? Poner la aflicción en su lugar.
Llevar la prueba a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Ese lugar es en oración delante de Dios, confiando en que el Señor está haciendo lo que sabe que tiene que hacer para que yo sea perfeccionado. La aflicción que causa tristeza y una tristeza que no puede ser transformada, que no puede ser cambiada, esa es cosa del mundo, esa no es cosa de los creyentes. Eso déjaselo a los hombres que no tienen a Dios por Padre, a Cristo como Salvador, al Espíritu Santo por compañero de vida. Pero para nosotros que vivimos la realidad que Cristo forjó a través de su muerte expiatoria, el gozo no es solo un privilegio, sino también es un deber. Gocémonos de las pruebas cuando llegan, gocémonos de ellas cuando las enfrentamos, gocémonos de ellas cuando salimos, porque son pruebas que nos ayudan a admirar la imponente certeza de nuestra redención y nuestra glorificación. Así que las pruebas son inherentes al carácter de Dios, innatas a la condición de renacidos, incidentales a la consecución del gozo, pero además las pruebas son un instrumento para corregir nuestra fe. Fíjate cómo dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Les decía hace un momento que las pruebas evidencian qué hay en nuestro corazón, pero verlo y saberlo no es suficiente. Uno puede ver, ¿no?, cómo el cuerpo empieza a ceder, cómo y me empiezo a sentir mareado, ¿no? Y sé que algo tengo, y veo que algo tengo, ¿no? No lo puedo borrar del espejo, pero que yo lo vea y que yo lo sepa, no significa que con eso es suficiente para que yo esté completo, para que yo sea libre de algo. Es necesario que aprovechemos cada prueba como una oportunidad para purificar nuestra fe y que hagamos las resoluciones necesarias para apartarnos del pecado que mancha y la debilita. Fíjate, el Salmo 17:3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el salmista? Entonces tendí mi hamaca y me acosté a dormir. No, fíjate qué dice. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Dice, si ya me encontraste así, ¿qué voy a hacer? Voy a permanecer así. Necesitamos aprovechar todas las pruebas para que nuestra fe se limpie, para que nuestra fe se purifique. ¿Quién es el que ve nuestra fe como más preciosa que el oro? No somos nosotros. No somos nosotros los que le estamos dando ese valor a la fe. Es Dios. Es Dios el que aprecia la fe que Él deposita en cada hombre por medio de su Espíritu Santo y es Dios el que aprecia cómo esa fe se va haciendo cada vez más valiosa. ¿Cuánto más preciosa puede ser si nosotros en humildad, en humillación, confiamos en Dios en las pruebas y lo dejamos trabajar como Él quiere trabajar? En vez de jugar ese juego de la cuerda de que el Señor me jala y yo le jalo y Señor no me metas a la prueba, no quiero caer allí y me resisto y lucho para no tener que enfrentarlas, ¿qué sucedería si el Señor las pone delante de nosotros y decimos, esta es una prueba? El Señor quiere limpiar algo en mí. El Señor quiere más fidelidad en mi vida. ¿Qué puedo hacer para colaborar con esa obra del Señor en mí? ¿Qué puedo hacer para trabajar junto con el Señor en ese perfeccionamiento que Él quiere? La fe no tiene un valor absoluto en nuestro nuevo nacimiento. Jesús dijo, si tuvieran fe, ¿no?, como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, ¿no?, muévete, ¿y qué va a hacer la montaña? No se vayan a parar ahorita y empezar a saltar de un lado a otro, ¿verdad? Pero la fe no tiene un... Yo cuando nazco de nuevo, yo cuando pongo mi fe en Jesucristo, yo no tengo el 100 de fe. Algunos de nosotros en la escuela nos decía el maestro, todos tienen 10. Ya de ustedes depende si al final del curso siguen teniendo 10 o si les pongo otra calificación. ¿A poco no? Bueno, aquí no es así. Uno no empieza con la fe de 10. Uno empieza con la fe de 0.0001, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer entonces? A través de las pruebas, ir ejercitando, ir trabajando, ir dejando que Dios haga lo que quiera hacer, estar dispuesto a vivir lo que Dios quiere que viva. ¿Para qué? Para que esa fe se vuelva más valiosa. Fíjate, el Salmo 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ese es el proceso. El Señor nos prueba, nos mete al horno, como leíamos en Proverbios 17, nos pone al calor del fuego. ¿Para qué? Para que la fe vaya purificándose y vaya haciéndose más preciosa.
Él desea ver en nosotros los efectos de su obra que nos perfecciona, en la cual todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese efecto es mucho más evidente en el valor de nuestra fe, que se refleja en una mayor confianza y una menor presencia del pecado y de nuestra carne en la obediencia a Cristo. J.C. Ryle lo dijo así: las pruebas están diseñadas para hacernos reflexionar, para apartarnos del mundo, para enviarnos a la Biblia y para llevarnos de rodillas. ¿No es más que evidente entonces que nuestra fe necesita de esas pruebas para que se limpie de todo egoísmo y toda carnalidad? Así que si entiendo que Dios quiere lograr algo, y además que yo en correspondencia a ese deseo de Dios, a ese amor que Dios tiene hacia mí, yo deseo también que Él logre eso, voy a emplearme con sumo interés en las pruebas y voy a aprovechar las pruebas como ese instrumento con el que Dios me dota para alcanzar una fe más perfecta, una fe más pura. Entonces, hermano, y ya voy acabando, las pruebas son inherentes al carácter de Dios. Las pruebas son innatas a la condición de renacidos. Las pruebas son incidentales en la consecución del gozo. Las pruebas son un instrumento para corregir nuestra fe. Y por último, las pruebas son inversiones para capitalizar la gloria de Cristo. Fíjate cómo dice 1 Pedro 1:7 en su segunda parte. Dice: el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Me atreví a usar este lenguaje, pero todo lo que quiero decir con este título medio complicado es que cada prueba es una inversión de parte de Dios sobre un alma que tiene poco valor en sí misma o ningún valor en sí misma, para aumentar la fe de esa alma de tal forma que al ofrecérsele como ofrenda a Cristo, sea hallada en más gloria, en alabanza y en honra para Él. Eso es lo que Dios está trabajando en nuestra fe. Imagina ese Dios, ¿sí? Ese Dios creador, ese Dios que es poseedor de todas las riquezas del mundo y que dice: esas riquezas las voy a invertir en ellos, en todos esos hombres todos esos hombres que redimí. Toda esa gracia la voy a vertir sobre ellos. ¿Para qué? Para que cuando su fe sea probada, cuando su fe sea pasada por fuego, sea purificada, sea fortalecida, incremente su valor. Y como ahora esa fe vale más, el día que venga Cristo, esa fe que ellos le van a entregar a mi hijo cuando se manifieste, va a hacer mucha más gloria, honra y alabanza para mi hijo. Y ese es nuestro interés también. Ese no es solamente el interés de Dios, es nuestro interés también. Es esa parte de los afectos que el Señor puso en nuestros corazones cuando fuimos regenerados. Comenzar a amar a un Señor que nosotros desconocíamos y amarlo de una manera cada vez más íntima, más entregada, más sacrificial. Y decir: cuando tú llegues, cuando tú regreses, quiero que me encuentres como eres digno de encontrarme. Quiero que tú veas en mí una fe, un corazón, como eres digno de encontrar. Que tu fe sea probada y por medio de la prueba purificada. Es una obra de Dios para la gloria de Dios. Mientras la mayoría del mundo recibirá a Cristo como el enemigo a vencer en su regreso triunfante, tú y yo recibiremos a Cristo con una fe que la hallará como alabanza, gloria y honra que merece. Y la pregunta que te quiero hacer, hermano, y esa es la reflexión: ¿cuánta alabanza, cuánta gloria, cuánta honra le da tu fe hoy a Cristo? Si hoy viniera Cristo, ¿cuánto encontraría en ti? ¿Cuánto valor? ¿Qué tan pura sería tu fe? ¿Qué tan preciosa? ¿Cuántas pruebas has vivido? ¿Cómo te has sometido a Dios a través de ellas? ¿Cuántas veces en vez de resistir, en vez de correr, en vez de huir, has caído de rodillas delante de Dios? ¿Se ha limpiado tu corazón del pecado? ¿Has dejado de pensar solamente en ti, solamente en lo que te conviene? Y has empezado a pensar en los intereses de Dios, en la gloria de Cristo. De tal forma que tú puedes decir: Señor,
de donde tú me tomaste, de donde tú me sacaste, y con esa fe con la que yo comencé, ya no soy el mismo. Ahora valgo más, pero no valgo más por mí, valgo más por lo que Dios ha estado haciendo en mí a través de las pruebas. Y todo eso es para ti, porque las pruebas nunca me prepararon para mí, nunca fueron el propósito hacerme más feliz a mí. La prueba es lo contrario, es la aflicción. La prueba tuvieron el propósito de darte gloria a ti y que cuando me vieras dijeras, ese es el que yo redimí. Ese es el que mi Padre, a través de todas las pruebas, purificó, limpió, animó, santificó, consagró, de tal manera que cuando Cristo nos vea, digo, ese es mi Hijo. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cómo sabía Job que iba a salir como oro? Porque sabe quién lo está probando. Sabe cuál es la intención del que lo está probando. Sabe qué es lo que quiere lograr. Nuestra vida y nuestra fe es testimonio de la eficacia de la obra redentora de Dios en medio de un mundo donde nadie quiere glorificar al Mesías. Es testimonio de una vida que ama a Dios y su palabra sobre las atracciones que este mundo ofrece. Un alma que anhela el conocimiento de Dios por encima de toda la sabiduría de hombres y reconocimiento humano. Una comunión íntima que aborrece y rechaza cualquier forma de pecado en vez de una entrega irrestricta al saciamiento de los instintos más bajos y del cumplimiento de todos mis deleites. Es testimonio de un matrimonio que busca su unidad y su fuerza en el Evangelio en lugar de los clichés románticos y los engaños psicológicos. Un hogar que es edificado por Dios en amor sacrificial y aprecio de la santidad, en vez de familias donde cada quien persigue la felicidad como la entiende. Es testimonio de una comunidad de personas cuya unidad se basa en la humildad y el servicio con Cristo como cabeza para cumplir con su llamado, y no un grupo social motivado por el estatus y por la posición para encontrar la plenitud y la realización. Fíjate qué diferentes nos hace la fe. Fíjate qué distintos nos hace al mundo. Cómo a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la aflicción, ese Dios que nos va perfeccionando, nos va diciendo, mira, ya no eres como Él. Antes ibas detrás de todas las cosas que Él iba, hoy ya no. Ya le perdiste el afecto a la posición económica. Ya le perdiste el afecto a ese control del hogar y de la familia que no era piadoso. Le vas perdiendo el amor a las cosas que Dios no ama. Le vas ganando amor a las cosas que Dios ama. Y la diferencia no es mínima. Más bien es la diferencia entre la vida y la muerte, entre obtener el castigo merecido o la promesa bienaventurada. Es tan distinto que eso determinará si esperas a Cristo como tu juez o como tu Salvador. Es una diferencia que para un creyente genuino se irá haciendo cada vez más pronunciada. Él y ella se verán en el espejo y verán cada vez menos del mundo y más de Cristo en sus rostros, en sus palabras, en su corazón, en su fe. En Él se gozarán con gozo inefable y glorioso y por fin cuando Él les llame obtendrán el descanso prometido en la eternidad, donde las pruebas ya no son indispensables. Hermano, no queremos las pruebas, pero cuán necesarias nos son para obtener el fin de nuestra fe. Entonces, y para concluir, las pruebas son inherentes al carácter de Dios. Las pruebas son innatas a la condición de renacidos. Las pruebas son incidentales en la consecución del gozo. Las pruebas son un instrumento para corregir nuestra fe. Y por último, las pruebas son inversiones para capitalizar la gloria de Cristo. Quiero terminar con el Salmo 26. Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hermano, nunca vas a poder escoger tus pruebas. Si nos dieran a escoger, ¿cuál escogeríamos? Ninguna. Hay una opción que diga 0, esa es la prueba que yo quiero. Nunca vamos a poder escoger nuestras pruebas.
Pero quiero decirte que aferrándonos a Dios y dependiendo de Él, encontraremos gozo para nuestro valle y el resultado será alabanza, gloria y honra para nuestro Señor, y Él es digno de eso. Él es digno de nuestra aflicción que limpia la fe y la hace más preciosa. Él es digno de nuestra angustia en el día oscuro. Él es digno de nuestra perseverancia a pesar del dolor, porque solo Él fue digno de apaciguar la ira de Dios, entregándose en sacrificio a fin de reconciliarnos con el Padre. Así que nuestra oración pueda ser: Señor, pruébame tanto como sea necesario, porque tú eres digno de toda la gloria, la honra y la alabanza que mi fe te puede dar por los siglos de los siglos. Amén.